vamos a esa cuarta parte del segundo módulo, que es la estimación de los flujos de fondos. Bueno, entonces tenemos que recordar que están los fondos libres o los fondos de capital. Bueno, el flujo de fondos lo entendemos en el mundo financiero como el flujo de caja libre que se genera, ¿sí? Por lo general. Entonces tenemos cuatro tipos de flujos de fondos. El que más nos importa es el flujo de fondos libres, que es el free cash flow, ¿sí? Es el flujo que va directamente hacia los inversionistas, y cuando no es esa opción, el flujo de caja libre, o también los flujos de fondos de capital, que es el capital cash flow, que ya lo iremos viendo más adelante. Al igual que el segundo flujo más importante, que son los flujos a los acreedores o a los bancos, en este caso el flujo a los accionistas y el flujo a la tesorería. Bueno, vamos a ver un poco más ejemplos prácticos para ir asimilando un poco más el tema. Tenemos la misma composición: el estado financiero que ya conocemos, utilidad bruta, beneficio operativo, beneficio neto, beneficio retenido, en el caso de que sea parte de lo que es el componente de las tesorerías. Y bueno, entonces dentro del flujo de fondos libres o los free cash flow, tenemos que es el componente principal con el que solemos analizar más o proyectar una valoración de cuánto puede valer una empresa mañana, dado que estamos esperando el flujo o retorno constante que mantiene la empresa o que le va generando las acciones a lo largo del tiempo. Y por lo tanto se vuelven errores, se vuelven criterios de inversión que lo que tratan es de evitar, minimizar ese margen de error que nos pueden presentar otro tipo de modelos de estimación, que son más conocidos, como pueden ser la de múltiplos. Bueno, entonces digamos que qué tipos de errores podemos encontrar a la hora de valorizar: que estemos autorizando invertir en un proyecto que realmente no tiene suficiente financiamiento, o rechazar realmente ese proyecto que tiene ese pésimo financiamiento que no es sostenible a largo plazo. Bueno, entonces ¿por qué es importante el flujo de caja libre? Porque en definitiva nos permite estructurar que el proyecto no posea financiamiento externo. Es decir, si yo le quitase todo el financiamiento externo, ¿hasta dónde puede llegar a aguantar como tal la empresa en escenarios no favorables, y realmente determinar si es viable la inversión a largo plazo o no? Entonces, tenemos un poco de repaso acá, que es el NOPAT, ¿sí? Que es el Net Operation Profit After Tax, ¿sí? Ese beneficio neto después de pagar impuestos. Y para calcular el flujo de caja libre, o sea, tenemos este método, ¿sí? Que es aumentarle las amortizaciones, o sea, sumárselas, porque como tal, o sea, el primer año contable que adquirimos como tal el activo fijo, amortizamos eso, pero realmente no sería realmente recomendable estar descontando la amortización, porque fue una causación, ¿sí? Es decir, yo lo adquirí el primer año y después del segundo año no vuelvo a comprar el mismo activo fijo, por ejemplo un vehículo, sino que voy a decir que no, que en el segundo año contable lo que voy a hacer es descontar a través de cuotas cuánto es lo que tengo que ir regenerando de ingreso para pagar el vehículo, pero ya lo pagué el primer año. Entonces, lo que hago es sumar nuevamente la amortización, es un poquito la explicación, ¿sí? Y tengo que mirar a ver si existe un aumento o una disminución de las necesidades operativas de fondeo. Necesidades operativas de fondeo, ¿sí? Es decir, tuve que tener más requerimiento o menos requerimiento de capital con base en la actividad de la empresa. Y más encima de eso, tengo que restarle lo que es el activo fijo. Ese sería el primer método para calcular el free cash flow, el flujo de caja libre, a través del NOPAT y a través del EBIT, ¿sí?
es Earning Before Interest and Taxes, ¿sí? Que son las ganancias antes de intereses y impuestos. Lo que tengo que hacer es descontarle los impuestos, que acá no estaban, porque ya los había descontado, y la misma fórmula, le sumo la amortización, calculo qué necesidades operativas de fondeo, o sea, cambiaron en la empresa, y le resto los activos fijos, ¿vale? Entonces, eh, tenemos esa fórmula que es la que está acá abajito, o sea, que es para calcular el flujo de caja libre, dado caso que uno la estuviera metiendo en una fórmula más larga, por ejemplo, tipo Excel. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo el flujo de caja libre, o sea, si parto del EBIT, ¿sí? Lo que hago es descontarle el efecto de los impuestos, le sumo el resto de las necesidades operativas de fondeo y sumo o resto como tal el cambio en los activos fijos que tuvo la empresa. Entonces, mirando un poquito más el ejemplo en la práctica, dentro de la hoja contable de nuestro mismo ejemplo de la empresa textil, que tenemos que la estimación de esa proyección de los flujos de caja, ¿sí? Libres, tendría que asumirlos constantes a lo largo del tiempo con una normalización, puede ser por ejemplo de 3 años. Cojo la media de los ingresos que ha generado la empresa, por ejemplo en estos 3 años, y los empiezo a proyectar a lo largo del tiempo, asumiendo que siempre va a tener el mismo nivel de activos fijos, sea reduciéndolos o sumándolos, y también teniendo en cuenta el efecto de los impuestos que me va generando la empresa, y si la empresa ha tenido que solicitar más necesidades operativas de fondeo, o si por el contrario las va a reducir a lo largo del tiempo. ¿Esto cómo lo vamos a visualizar? ¿Cómo lo tratamos de proyectar en la práctica? En la hoja contable de la relación con inversionistas tendremos que estar mirando qué es lo que están diciendo estratégicamente ellos para fijar los objetivos a largo plazo. Y con eso podemos hacer un poco más de contextualización sobre la realidad del futuro de la empresa. ¿Vale? Entonces, mismo ejemplo, ya sabemos cómo partir desde el EBIT para calcular el Free Cash Flow, ¿sí? El Capital Cash Flow, que es el segundo ejemplo, ¿sí? Si partimos del EBIT, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es el mismo caso del Free Cash Flow, ¿sí? Lo que hacemos es restar el efecto de los impuestos y mirar el cambio o más que todo el aumento o disminución de las necesidades operativas de fondeo y la variación de los activos fijos, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Para calcular el capital cash flow. Y bueno, ¿para qué nos ayuda prácticamente el free cash flow? ¿Sí? Bueno, en definitiva lo que nos permite es proyectar si realmente la empresa está generando ingresos o por el contrario está destruyendo valor, ¿sí? Y lo otro que es que el flujo real que reciben o aportan los inversionistas a largo plazo entre la relación de las deudas y el patrimonio. Por ejemplo, si la empresa decide destruir valor porque está en pleno crecimiento, evidentemente los que pondrían esa diferencia de valor serían los accionistas y por tanto veríamos un descuento. Ya lo veremos más adelante con el ejemplo, ¿sí? Y bueno, acá sumando un poquito más, el free cash flow más el escudo fiscal que generan los intereses de la deuda, ¿sí? Es decir, que es eso porque es lógico, o sea, que yo esté sumando el efecto del flujo de caja libre en el free cash flow, ¿sí? Con el escudo fiscal, porque depende de la relación que tenga entre deuda y patrimonio, ¿vale? Entonces, si yo hago el impuesto que pagaría sin deuda o el impuesto realmente pagado con los efectos del escudo fiscal, recordando que los efectos del escudo fiscal son beneficios para el accionista siempre y cuando no le ven muy por encima los niveles de riesgo. Y bueno, entonces vamos a ver, o sea, acá partimos de esta fórmula, ¿sí? Y otra recomendación acá, que cuál es la diferencia del capital cash flow, ¿sí?
del free cash flow es porque nosotros en una parte asumimos en el free cash flow, el flujo de caja libre, los activos fijos, pero en el capital cash flow vamos a tener en cuenta el AN, ¿sí? Que son los activos netos. Entonces voy a construir con el free cash flow solo lo que es los activos fijos, por ejemplo vehículos, apartamentos, pero cuando calculo el capital cash flow, lo que voy a hacer es que necesito coger todos los activos, no solo los vehículos, los apartamentos, sino las cosas que puedo vender a término menos de un año. Por ejemplo, los inventarios, gastos menores que haya tenido la empresa en menos de un año y todas las cosas que no estén descontadas y estén en términos de activos, ¿vale? Bueno, entonces, para este caso, ¿qué es lo que evidenciamos acá? ¿Sí? Evidenciamos que el escudo fiscal de la empresa, o sea, primero que todo, veamos arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba generando la empresa en el beneficio operativo? Vemos que va creciendo progresivamente, acá vuelve como a una situación muy similar a la del 2015, pero espera la empresa que doblar sus ingresos, ¿sí? Entonces, digamos que para efectos prácticos y ya con un poquito más de intuición financiera, que lo que nos está diciendo el gráfico, que el escudo fiscal, si el escudo fiscal está subiendo y los niveles de ingresos son iguales, ¿sí? O sea, este nivel de ventas todavía está sobre 3 millones, pero acá pasa de 100, 200, 600, va aumentando más el escudo fiscal, uno ya puede inferir que la empresa está asumiendo más deuda para apalancarse y pagar menos impuestos y beneficiarse mucho más, ¿sí? Entonces, para calcular el capital cash flow también podemos usar esta fórmula, ¿sí? Que es el free cash flow, que ya lo sabemos cómo calcularlo en la presentación anterior. Tengo que sumarle el efecto de los intereses del multiplicador de los impuestos, es decir, traer este valor, por ejemplo 823.000, a el flujo de caja libre, que es el que está destruyendo la empresa porque está en pleno proceso de crecimiento, y eso me da una relación mucho mayor de decir que la empresa está reduciendo como tal su nivel de pérdidas al asumir mayor deuda. Entonces, bajo este tipo de casos y ejemplos es que nosotros observamos que las deudas, si bien no estamos generando ingresos, puede ser más preocupante en algunos ejemplos de la práctica que si la empresa no estuviera con ese escudo fiscal. Entonces, digamos que en la práctica, para evaluar una inversión, si el accionista ya descontó el precio del activo, realmente no tendría que redescontarse por segunda o tercera vez. Si en la estimación aparecen unos ingresos muy por encima de los proyectados, debe este tipo de estrategias en la estructuración de mayor escudo fiscal, ¿vale? Entonces, tercer tema, ¿cuál es el flujo para el accionista? ¿Sí? O se describe también como el ECF, ¿sí? Equity Cash Flow, ¿sí? Podríamos usar, ya que sabemos calcular el Capital Cash Flow, ¿sí? Los flujos de capital libres, y les contamos el flujo del acreedor, ¿vale? Pero como no hemos visto el flujo del acreedor, vamos a partir del beneficio neto y vamos a tomar en cuenta que los cambios en las necesidades operativas de fondeo, los cambios en los activos fijos, menciones de que esos activos fijos es la misma fórmula, esta variable de activos fijos que tomamos en flujo de caja libre, y también vamos a tomar en cuenta la variación de la deuda. ¿Por qué la variación de la deuda? Porque si una empresa decide endeudarse más, evidentemente si se va a pérdidas, los costos a quién se traducen. Se traducen directamente al accionista, que es el dador de estos fondos de capital para financiar dicha actividad y esperar mayores retornos mañana. Por eso es que como accionista uno debe premiar a las acciones que les va muy bien y castigar a las que les va muy mal, que puede implicar un costo a nuestro bolsillo como tal, como accionistas, si no estamos mirando o no comprendemos a profundidad el tema de los flujos de los fondos, ¿vale? Bueno, y acá tendría que aportar en casos de ser negativo, ¿vale? Esto ya lo explicamos.
Bueno, eso ya dijimos cómo es que se llamaba, Equity Cash Flow, que es el flujo para el accionista en español, ¿sí? Y el flujo de caja libre, o sea, el FCF, es igual al hipotético Equity Flow Cash, free Cash, ¿sí? Que, bueno, es este mismo, ¿sí? El efecto que se tiene que sumar, ¿vale? Por eso les dije que cuando calculamos el free cash flow, el flujo de caja libre, tomamos también la variable activos fijos, ¿vale? Bueno, entonces miremos qué fue lo que pasó acá, ¿sí? El free cash flow, ¿sí? Evidentemente es negativo porque la empresa está destruyendo valor. Tal vez no sabemos identificar a primera vista por qué sea, pero para eso nos vamos y nos devolvemos un poquito más y miramos que el cambio del año del 2017 al 2018, evidentemente vimos un aumento del beneficio operativo, es decir, vendimos más, por ejemplo, pero el escudo también sigue aumentando. Entonces diría uno, puede que haya algo un poco más detrás de la empresa. Entonces miremos a ver un poquito más abajo en este tema de amortizaciones. O sea, existe más amortización, pero ¿por qué? Uno se preguntaría, y es porque la empresa está adquiriendo más activos, está inyectando más capital, por ejemplo en comprar vehículos, en comprar más locales para montar sucursales, ¿sí? Para recibir un beneficio mucho mayor mañana. Véase que sí pasó en el siguiente año, que perdió menos dinero y siguen aumentando como tal las ventas. Entonces, que una empresa esté perdiendo dinero no es condicional de que se siga descontando en el mercado, si de pronto va otro tipo de múltiplos mucho mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, inclusive acá lo podríamos ver un poquito más rápido, que cuál fue el cambio en el activo neto, o sea, pasó de 5 millones a 9 millones, lo cual es favorable. Y la variación en la deuda, también, ¿qué fue lo que pasó? Es que también estuvo acá, a ver, intereses, ¿sí? O sea, está pagando más intereses en este año, ¿sí? Que en el anterior. Y también la variación de la deuda, también evidentemente se redujo a la mitad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron los flujos al accionista? Evidentemente pues es mandarlo a pérdidas. ¿Por qué? Porque está cancelando unas deudas, perdón, está cancelando deudas más altas que ayer, que están pagando más intereses, ¿sí? Y más encima de eso está adquiriendo más activos. Entonces le está diciendo al accionista, oiga, espérese un momentico porque estamos expandiéndonos más en activos, pero vamos a estar perdiendo temporalmente dinero. Pero si miramos como tal el flujo en los años siguientes, lo que nos importa como accionista es que los activos sigan creciendo en vez de creciendo, ¿sí? Acá puede que haya habido un problema por la misma, no sé, razón de pronto que actuó muy agresivo hacia el accionista y se descontó en el siguiente año, entonces tocó salir de activos. O sea, depende mucho también no solo de los accionistas, sino de situación microeconómica, situación macroeconómica. Microeconómica en el caso de se montan sucursales donde no se necesitan o donde los consumidores no quieren no quieren llegar a consumir dicho producto, en este caso empresas textiles, es decir, no quieren comprar telas a donde la empresa se amplió sus sucursales, por ejemplo, pero sin embargo el mensaje acá es que todo lo que hace mal la empresa lo paga primero el accionista, que es a donde viene el descuento primero, que es una relación negativa hacia los flujos de caja libre, ¿vale? Entonces, también existen diferentes flujos de fondos de tesorería, que es como la última parte de todo el segmento hacia donde va el capital, ¿vale? Que es el flujo que genera o necesita la tesorería en la empresa por sobre la necesidad operativa de efectivo, ¿vale? Entonces, ¿cómo opera la tesorería? Opera con base en los requerimientos de financiamiento que desee proyectar para el año siguiente, es decir, si quiere, no sé, aplicar la estrategia de repartir utilidades a través de dividendo, o si como tal, decide como tal retener utilidades y reinvertirlas.
Depende de la política que esté manejando la empresa. Y también hay que tener en cuenta que si los valores son ceros o cercanos a cero, pues la tesorería nunca va a pagar impuestos, no va a pagar dividendos porque tal vez no va a ser como su prioridad. Sin embargo, hay que tener en cuenta el caso peligroso de que hay empresas que no tienen caja, flujo de caja libre para pagar dividendos, y lo que hacen es derrochar. ¿Y cómo derrochan? O sea, sacan una deuda y le distribuyen a los accionistas dividendos con base en deudas, lo cual está muy mal visto, ¿vale? Pero tal vez, a veces son estrategias que implementan las mismas empresas y hay que conocerlas partiendo de lo que estamos aprendiendo desde los estados financieros para que podamos evitar ese tipo de malas prácticas en la empresa y detectarlas oportunamente para evitar pérdidas de capital por parte de nosotros, ¿vale? Y acá viene un poquito la dificultad, ¿sí? Porque se puede reflejar en cuadros de resultados, en ajustados, es decir, puede que la empresa haya comprado un CDT, ¿sí? O un bono del gobierno que no le genera ingresos sino un pago amortizado, es decir, usted compra un bono del Estado, le pagan anualmente un porcentaje, por ejemplo 5%, y lo que hace la empresa es que si se quedó sin plata, la tesorería decide vender esos bonos y con eso paga el dividendo. Eso se traduce en pérdidas de valor, pero que el accionista puede que los perciba como favorables cuando puede que no sea como la mejor opción en el momento. Vale, entonces digamos que el flujo de los diferentes fondos de la tesorería son cero, ¿sí? Cero, 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 cero. ¿Por qué son cero? Porque va necesitando, por ejemplo, más variación en activos fijos, lo que hace es gastarse toda la plata en activos fijos, nunca da dividendos, ¿sí? O si los da, son demasiado bajitos y los contrarresta otro tipo de resta contable, ¿vale? Es decir, en este caso, la empresa lo que hace es pagar dividendos y se queda sin caja, un excedente de tesorería para de pronto comprar bonos del tesoro o alguna otra razón o captación contable. Bueno, entonces dentro del resumen de conceptos tenemos que aprendemos a calcular el flujo de caja libre, el capital cash flow y el flujo a los accionistas a través de las fórmulas que fueron lo que ya hemos visto a lo largo del video. A ver, y también hay que tener en cuenta que tiene que uno en contabilidad y en este tipo de finanzas corporativas saber qué tipo de contabilidad realizar los ajustes necesarios, ¿sí? Es decir, hay veces hay algunos tipos de descuentos contables, como lo que les expliqué anteriormente con los bonos, que se ajustan al accionista, pero se traducen mañana en una pérdida de valor. Y eso tenemos que empezar a saber a proyectarlos, pero digamos que esos los vamos a ver un poco más en práctica, porque acá es imposible, yo creo que llegar a resumir todos los conceptos, ¿vale? Entonces tenemos qué tipo de información financiera, para hacer un poquito los recorderis. Tenemos estados financieros, ¿qué son los estados financieros? Están constituidos por el balance general, el cuadro de resultados o estado de resultados, y el flujo de fondos o el cash flow de la empresa, ¿vale? Bueno, de los flujos de fondos tenemos que tener que tienen en cuenta la variación de efectivo que tiene la empresa y compone la base fundamental con la que se toman las decisiones financieras de la misma. Ahí es donde se posee los criterios subjetivos, es decir, la empresa decide si reparte o no dividendos, al igual que también decide qué políticas de retención de efectivo hace para el siguiente periodo o si decide comprar activos fijos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que también en criterios de flujo de fondos en tesorería, ventas, también es igual a cobros, es decir, si yo vendo algo, hay dos formas que pueden salir, es decir, o la vendo de contado, es decir, se va a efectivo, o la vendo a crédito. Es decir, puede traducirse también en cuentas por cobrar, ¿sí? Y también hay gastos que salen también de forma amortizada, como si fueran créditos a clientes. Es decir, no se pagan en el momento y hay que esperar a pagarlos mañana también.
Entonces, el flujo de fondos, digamos que es lo más real que tenemos en el análisis de empresas porque es lo más consistente que vamos a encontrar o lo más congruente para saber qué fue lo que hizo la empresa con qué efectivo. Entonces, dentro del flujo de, de tesorería tenemos el directo y el indirecto. Es decir, el directo, es decir, o sea, o sea, tú cobras y te pagan de una vez, es decir, vendí 30.000 telas y me las pagaron en el momento, o indirecto, es decir, vendí, pero me falta cobrar, ¿vale? Eso se traduce en gastos en cobranzas, de pronto en gastos jurídicos se puede llegar a ir, en el caso de bancos, es decir, usted vaya a hacer un crédito, usted asume que ya tiene el capital, pero que le paguen es otro cuento. Y pueden irse como a procesos un poco más extensos, más largos, que conllevan un gasto para la empresa, más allá del beneficio que esperaba. Ahora sí, vamos a ver en la práctica cómo se calcula esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en el cuadro de resultados yo tengo que vendí 5.000, ¿sí? Y por cobrar tengo 5.000, es decir, saqué 30.000 telas a término fiado a un cliente, ¿vale? Entonces las vendí, pero también me falta cobrarlas. Es decir, en el primer mes no recibí nada de ingresos porque no he cobrado nada, ¿vale? En el segundo mes las ventas fueron 5.000, llevo los mismos 5.000 de este periodo, ¿sí? Es decir, las cuentas por cobrar son estas mismas, pero en este año sí me pagaron, pero el cliente del mes anterior no me pagó, ¿vale? Y también el mismo caso en el mes 3 y en el mes 4, pero ese cliente al que le vendí en el primer mes puede que no me haya pagado y por eso se sigue reflejando esa cuenta por cobrar, es decir, la empresa requirió más efectivo para financiar a sus clientes, lo que en definitiva concluimos que las ventas no es igual a cobros, porque tiene un impacto en las cuentas por cobrar a nivel contable, ¿vale? Y también las compras y pagos, el mismo ejemplo del anterior, pero date cuenta que es con un proveedor, ¿vale? Entonces yo tengo un proveedor que decidí comprar 3.000 en telas, ¿sí? Y me dijo págueme mañana, entonces no le pago en el primer mes, pero en el segundo mes sí tengo que pagar, pero siempre de pronto puede que sea yo mala paga y no le haya pagado a ese proveedor en todos los 4 meses subsiguientes, ¿vale? Pero a los otros proveedores sí les paguen el mes que era, ¿vale? Entonces, compras no es lo mismo que ventas y lo mismo con el tema de los gastos, que de pronto cuando lo hablé de primera no me lo entendieron, pero ahí, por ejemplo, en gastos generales están 1.000 y en cuentas por pagar de dichos gastos están también los 1.000, es decir, en el primer mes no pagué, por ejemplo, voy a pagar que me arreglen los computadores de la empresa, entonces el costo son por ejemplo $1.000, para hacer un poquito más lógico el ejemplo, pero el man me dijo no, pues págueme mañana, pero yo sin mala paga no pago, genero una cuenta por cobrar a más largo plazo, pero a mis otros proveedores sí les pago, por lo tanto en cada mes pago 1.000, pero sigo con el gasto que no he pagado, vale. Entonces, así de las diferentes combinaciones, ya que hemos el ejemplo un poco más abstracto, lo vamos a encontrar en las hojas contables, pero con otros tipos de números, que pueden llegar a ser un poco más complejos. La idea es que vayan practicando y vayan cogiendo un poquito más de habilidad con este tema, ¿vale? Lo mismo del método indirecto a lo que son las amortizaciones, ¿vale? Entonces tenemos activos fijos por 2.000, ¿sí? En el año 0, y tenemos que dentro de ese periodo, o sea, yo gasté, o sea, yo creo que eso fue lo que más nos confundió anteriormente, pero por ejemplo, si yo compré 30 vehículos para la empresa, ¿sí? No sé, supongamos que valen $2.000, ¿sí? Los pagué solo en el primer año, pero el vehículo se va depreciando. ¿Cuánto se deprecia? Anualmente se va depreciando 400, 400, 400, 400. Supongamos que el auto solo dura 5 años, ¿vale? Yo lo deprecio a 5 años con un descuento de $400 a nivel anual, ¿vale?
Entonces, si el auto empezaba valiendo 2.000, a lo largo del periodo llega a reducirse hasta llegar al nivel cero, ¿vale? Por eso el flujo de fondos real solo es un descuento de 2.000 y llega a cero, ¿vale? Entonces, para estimarlo, solo es irlo aplicando la hoja contable. Sin embargo, esto no es un curso como tal para ser contador, sino solo para leer estados financieros. Por lo tanto, más o menos lo que ustedes encontrarán en las hojas contables, que cada una de las empresas las hace de forma diferentes y uno suele percibir que no funciona, pero la cuestión es que hay que irnos acoplando la mente a mirar las cosas de diferentes formas como la organiza, ¿vale? Esta es una de las formas en las cuales la pueden organizar. El tema del ajuste, como ya lo vimos, se descuenta 2.000, pero en nuestra utilidad lo vamos sumando la amortización, porque es un efecto, una causación contable y no como tal decir que yo cada año voy a pagar 2.000 porque ya pagué el carro una vez, ¿vale? Entonces, dentro de este método indirecto de financiamiento, ¿sí? Ya dijimos que lo puede como tal variar dependiendo de si adquirí más deuda a través de un acreedor o si hubo realmente alguna variación en la deuda, es decir, me endeudé más, ¿sí? O tengo más fondos porque vendí más inventario, ¿sí? A eso se refiere el stock. El stock es el inventario. Es decir, vendo más inventarios, quedo con menos inventario y por lo tanto tengo más efectivo en la empresa. Y eso puede reflejar un mayor beneficio neto en la hoja contable, pero no como tal, si no miramos el flujo de los fondos, si la empresa se está deteriorando o quiere aumentar más tus ventas, ¿vale? Lo mismo, el método indirecto de los accionistas, el mismo ejemplo de los bonos que les dije, o sea, si están aumentando los dividendos, puede que sea un método indirecto, como ese tipo de causación contable, como lo puede ser venta de bonos, por ejemplo, de gubernamentales para ofrecer un dividendo más jugoso, pero lo que realmente está pasando es que están saliendo fondos porque la empresa está destruyendo valor comprando demasiados activos netos. Eso es un ejemplo, ¿vale? Entonces, el resumen de conceptos acá, ¿cuál es? ¿Sí? Que el flujo de fondos en el estado financiero por excelencia es como lo que nos encanta, lo que nos gusta para tener un mayor nivel de toma de decisiones sobre lo que realmente está pasando en la empresa y no tener ningún sesgo como tal o un sesgo mínimo de los conceptos contables. ¿Sí? De pronto algún dato camuflado que en el balance general o en el estado de resultados, o sea, con el flujo de fondos es muy berraco que lo camuflen, ¿vale? Entonces tenemos métodos directos, indirectos, para generar dichos, si son cobros, pagos, ¿sí? O gastos que no son pagos, ¿sí? Es decir, fiados. Bueno, entonces, ¿cuál es la comparación de cada flujo de fondos para consolidar los conceptos? Vamos a ver una representación un poquito más visual. El NOPAT que tiene, ¿sí? El NOPAT lo que tiene es que tiene el efecto descontado de los impuestos, recordémoslo. El EBIT no tiene el efecto descontado de los impuestos, ¿sí? El beneficio neto no tiene, allí ya tiene descontado el efecto de los impuestos y también el efecto de los dividendos y el efecto de tesorería, ¿sí? De los beneficios netos cuando son el flujo de fondos de tesorería, lo que tiene es que ya tiene como tal descontado el efecto de dividendos también y si también hubo algún tipo de retención o un cambio en los activos fijos, ¿vale? Miremoslo un poquito más con una imagen, ¿vale? Entonces el EBIT, ¿qué es lo que tiene? Tiene los impuestos, por lo tanto es más altico, el NOPAT ya tiene descontados los impuestos y representa un flujo mucho mayor, ¿sí? El Free Cash Flow ya tiene descontado el efecto de los impuestos y también los efectos contables del cuadro de resultados. El Capital Cash Flow, o sea, asume como tal todos los activos netos, por lo tanto ya vienen descontados acá, ¿sí? Y el Equity Cash Flow, que es la parte de los accionistas
que tienen que descontarse con la fórmula que ya vimos es mucho menor, y el cash flow, que es lo que queda realmente en tesorería, es muy pequeñito. Por lo tanto, es una relación decreciente que tenemos que ir viendo en la hoja contable. Acá es un poquito un ejemplo más visual, ¿vale? Este es el capital cash flow, ¿sí? Que son las ventas menos los costos, menos los gastos operativos, menos los impuestos. Y lo único que asumo es el cambio en el activo neto, ¿sí? Es el capital cash flow. Si nos vamos un poquito más abajo, tenemos la otra relación contable, que es descontar intereses, los cambios en la deuda, ¿sí? Ese sería el equity cash flow, ¿vale? Y si le restamos el aporte menos dividendos, es el flujo de fondos de tesorería, ¿vale? Entonces, un poquito para dar un poquito más de fluidez al concepto. Entonces, el resumen de los conceptos es que tenemos diferentes flujos similares pero con diferencias, ¿sí? Y que tenemos afluentes, es decir, entran ingresos, y afluentes también, por ejemplo, accionistas, a impuestos, a bancos, todas las diferentes combinaciones que ya vimos anteriormente. Entonces, se inicia con las ventas y se aumenta mediante afluentes de fondos y se reduce mediante efluentes de fondos, es decir, sale y entra plata. Normalmente el resumen que ya les dije anteriormente. Entonces, un poquito también la misma gráfica para los que quieran tener un poquito más de pausa, para mirar un poquito más el concepto si no les quedó claro anteriormente. Entonces tenemos que si hay un cambio en activos fijos, pues los flujos de caja en tesorería van a ser cero o nulos, en especial si deciden tener una política de dividendos que le aporte todo como tal al accionista, ¿vale? Mismo ejemplo, acá está, vemos un poquito más el proceso de las ventas, descontamos los costos, los gastos, el beneficio operativo es este. Al beneficio operativo les contamos intereses, impuestos, nos da el beneficio de intereses. El cambio de las necesidades de financiamiento nos da menor beneficio, y si hay un cambio en activos fijos, pues ya el beneficio empieza a ser ya con una relación negativa, más dividendos. Y si hay aportes como tal del activo, pues van a ser relaciones positivas, ¿vale? Eso lo que empuja es mayor de pronto valor que traduce algún activo, ¿vale? Entonces, digamos que estos son los mismos ejemplos que ya hemos visto anteriormente de los flujos de tesorería. La misma imagen, solo de toda esta relación que llevamos acá atrás, ¿sí? Con el equity cash flow, después de descontar intereses y cambio en deuda. Vemos que el cambio en los aportes y dividendos es lo que realmente se queda en tesorería para destinar si son activos fijos. O como tal, se va a retener como tal en tesorería, que también es otro tipo de alternativa, ¿vale? Entonces, del resumen de conceptos, ¿qué fue lo que vimos? Que existen flujos de fondos en tesorería solo si existen aportes después de realizar el descuento en los dividendos y los aportes, ¿vale? Y también este tipo de aportes puede generar también algún tipo de variación en los activos fijos en el siguiente periodo por la fórmula que ya vimos. Digamos que ese es el papel principal del administrador financiero: encontrar este tipo de diferentes combinaciones que se pueden llevar a cabo en la práctica, y para que ustedes vayan y realicen un poco más, si no tienen claro, repetir el video. Pero es muy importante porque a partir de los flujos de fondos de la empresa es que podemos detectar si la empresa hace las cosas bien o las hace mal, o si por el contrario empieza a destruir valor y requiere cada vez más necesidad de financiamiento, y eso se traduce en pérdidas para accionistas en un futuro, ¿vale? Muchas gracias a todos por ver este video y nos vemos en el tercer módulo.